Desde hace una semana se ha hecho viral en el mundo de habla hispana la teoría de que la película Happy Feet es en realidad Lovecraftiana. Espera, ¿qué? Sí, eso dice la investigación. Ok, estamos hablando de la película de los pingüinos que bailan del año 2006. Y para tu sorpresa, esto no tiene nada nuevo. Es un tema que se discutió por ahí del 2011 y que relacionaba diferentes elementos del guión original en el que aparecía supuestamente horror cósmico puro. La información ha estado regada ahí durante años, pero no te preocupes, porque para eso está Carmelo y Cthulhu TV y te haremos todo el trabajo por ti. Veremos de qué va esta teoría, exactamente qué esconden estos malévolos pingüinos y qué relación puede tener con el mundo Lovecraftiano. Así que prepárate, porque si en este canal ya tenemos videos como Evangelion es Lovecraftiano, Naruto es Lovecraftiano o incluso Santa Claus es Lovecraftiano, ni siquiera yo pensaba un día poner esto en un título. ¿Es acaso Happy Feet Lovecraftiano? Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bow! Para los muy jóvenes que no la recuerdan o los muy viejos que tal vez no les importaba, en la primera década de los años 2000 hubo un boom de películas animadas en 3D. Películas como La Era de Hielo en el 2002 o Buscando a Nemo en el 2003 que lograron entradas masivas en taquilla y terminaron ocasionando que todas las productoras quisieran tener películas animadas de este tipo. Salían por decenas y por doquier. No, en serio. De hecho, creo que nos asqueamos de tanto ver animaciones en 3D por aquella época. Por supuesto, tuvimos grandes éxitos como la icónica Shrek, la siempre divertida Cars con el gran Rayo McQueen, o incluso películas tan nostálgicas como WALL-E. Pero también tuvimos muchísimo relleno bastante olvidable, como Telgo, una película que no vieron ni los mismos que la crearon, la basofia de Pinocho 3000, o por supuesto este guachinango al que le gustaba darle cachetadas a Chris Rock. El asunto es que en el año 2006 nos llegaría Happy Feet de manos del director George Miller y de los estudios de animación Animal Logic, que por ahí, por esa época, eran bastante desconocidos. El guión de la película fue trabajado por diferentes guionistas como Warren Coleman, Judy Morris o John Cole, pero ellos no trabajaron desde cero, sino con un guión ya terminado que Warner había comprado hacía 3 años. Aquí hay varias teorías de sobre quién escribió el guión. Muchos creen que se trataba de un autor desconocido, pero si me lo preguntas a mí, yo creo que el guión lo escribió el mismo director George Miller. Eso anótalo porque lo vas a necesitar más adelante. Ahora, de forma muy general, expliquemos de qué iba Happy Feet. La película nos contaba la historia de un pequeño pingüino de nombre Mumble, el cual había nacido sin voz para cantar, lo cual era una especie de sacrilegio para su comunidad, ya que el canto es muy importante entre los pingüinos emperador, especialmente porque lo utilizan en el proceso de buscar pareja y apareamiento. Mumble era diferente. Él tenía una gran habilidad con los pasos de baile, y desde muy pequeño su comunidad le rechazaba. Especialmente porque entre los pingüinos todos tenían una serie de creencias casi religiosas muy fuertes arraigadas a sus ancestros. Primera red flag. Durante el filme vemos que todos están sufriendo una gran crisis alimenticia provocada por factores externos. Ustedes ya saben, la contaminación y la sobreexplotación de los humanos con la pesca, por lo que casi no quedaba pescados para alimentarlos, ni a ellos ni a los diferentes animales de la Antártida. Segunda red flag. La cosa se pone bastante interesante cuando un día Mumble es atacado por unas aves que se lo quieren cenar al pobre. Él nota que uno de sus depredadores tenía una especie de brazalete en una de sus patas. Y allí es la primera vez que alguien menciona que ese brazalete le fue colocado por los aliens, quienes en realidad sabemos son los humanos. Pero como son seres inteligentes que habitan fuera del hábitat conocido por estos alienígenas, pues ellos les ven como aliens. Sí, ¿no? Es por eso, ¿no? Tercera red flag. Sigamos con la explicación. Mumble cree que para ganarse el respeto de su colonia debe buscar la solución de la hambruna y la falta de comida, y la única forma es confrontar a estos alienígenas y tratar de razonar con ellos. Allí empieza su gran aventura donde conoce a otros pingüinos que también aseguran haber visto a los supuestos alienígenas. Finalmente, por jugarle albergas, Mumble termina atrapado en un zoológico,
específicamente en un acuario, donde exhiben al pobre pingüino hasta que un día la gente descubre que puede bailar de forma tan espectacular que se vuelve la sensación del lugar. Varios investigadores le colocan un rastreador y lo dejan ir hasta su comunidad para que los científicos investiguen más sobre esta comunidad de pingüinos bailarines. Al principio, cuando él regresa, nadie le cree a Mumble, pero cuando los humanos llegan en su helicóptero y bajan, todos de verdad piensan que son seres alienígenas. Allí, los pingüinos empiezan a bailar y los humanos se sorprenden. El mundo, al ver que son pingüinos tan bailarines y geniales, deciden convertir el lugar en una zona protegida, libre de la pesca, para que el ecosistema empiece a sanarse lentamente y el orden biológico regrese a la normalidad. Sí, yo sé lo que estás pensando, el final es muy estúpido y no tiene nada de sentido, pero era lo que había en ese momento. Una vez explicado todo esto, toma las anotaciones, todas las red flags que marcamos y vámonos al supuesto guión original, que aparentemente guarda muchos secretos lovecraftianos. Hace poco más de una década, un supuesto guión de la película se filtró en diferentes blogs y se hizo más o menos viral, especialmente en chats de habla inglesa. Este guión aseguraba ser la verdadera versión de Happy Feet, que en un inicio no se planeaba como una película infantil, sino más bien como la primera película animada en 3D con personajes que parecían infantiles, pero que en realidad trataban una historia brutal con un mensaje social bastante fuerte, y que tendría un plot twist al final que terminaría de emocionar al público. Dentro de estos elementos te narro lo que para mí parecen los más relevantes de aquel guión. Probablemente lo más obvio es que todo en esta película tendría un lenguaje cargado de palabras antisonantes, términos sexuales o algunas en doble sentido, además de un par de escenas que, si bien no eran sangrientas, sí muy violentas, ya que solo con esto elevaría la película a algo más que PG-13. El filme contaría la problemática de la hambruna a niveles catastróficos, de cómo la colonia era reducida de forma alarmante, con muchos pingüinos muriendo en el proceso por la falta de comida, incluso algunos pingüinos cometiendo actos terribles para poder alimentarse. Una de las escenas nos mostraba a un Mumble joven perdiéndose en una de las cuevas donde un grupo de pingüinos hambrientos y viejos trataban de comérselo vivo, en un acto horrible de canibalismo, solo para que viéramos la oscuridad de la historia y la desesperación de todos los pingüinos. Otro de los factores más horribles de la historia sería la gran opresión religiosa que tenían los adultos con Mumble. Esto, y es algo que vimos en la película, pero aquí sucedería en un tono mucho más violento y oscuro. Se le acusaría a Mumble de que por su culpa habían sido olvidados por su diosa pingüino, de la que hablaremos en un momento más. Ellos decían que el acto de bailar era lo que provocaba la furia de su diosa, y por eso les estaban matando de hambre. Esta era la razón por la que en la película veríamos escenas en las que violentaban al pobre pingüino e incluso torturarlo, hasta que finalmente provocan que él mismo decida huir de la colonia. En este guión también los pingüinos adoraban a una diosa muy antigua que tenía el poder de controlarlo todo, modificar las reglas naturales, y que ellos no debían hacer nada para enojarla. Esta antigua entidad era gigantesca y vivía en un lugar del cosmos. Allí los pingüinos más ancianos sabían que existían diversos seres alienígenas que tenían el poder de dioses, pero que si nunca les molestaban, su diosa pingüino jamás desataría su furia. Por eso debían respetar sus creencias y costumbres. Ella vivía en un lugar lejano del cosmos y era tan grande que su forma física era la de una constelación, aquella constelación que vimos al inicio de la película. Durante el proceso de la historia, vemos momentos en el que los ancianos cuentan que le tienen un gran temor a su deidad, por lo que los más viejos recuerdan historias de cómo los primeros pingüinos fueron testigos de cosas horribles que sucedieron en aquellas tierras lejanas, donde vieron a su supuesta diosa despedazar a otros dioses que trataban de retarle. Esto podría ser una referencia de seres antiguos matando a un grupo de humanos, aunque no tenemos tan claro esto y de qué va. Finalmente, lo que más me llama la atención de este guión y a todo mundo es que allí se menciona el término aliens, y no como los humanos siendo los aliens, sino aliens de verdad, una raza avanzada e inteligente que de hecho tenía la forma de pingüinos y que acabarían con la humanidad para obtener sus recursos,
muy al estilo de lo que los humanos estaban haciendo con los recursos de los pingüinos en la Antártida. Estos son tan solo algunos de los elementos más retorcidos e interesantes que se encontraban en este supuesto guión, y que claramente cambiarían el tono del filme, en algo mucho más aterrador y probablemente de horror cósmico. Ahora, este ha sido el debate durante todos estos años. ¿Es de verdad ese guión original? ¿Será cierto? ¿O acaso es simplemente otra de estas teorías de internet y alguien se tomó el tiempo de inventar todo un guión con mucho tiempo libre? Claro que esto es una posibilidad, pero si nos ponemos muy meticulosos, nos daremos cuenta de que hay bastantes migajas regadas por ahí que podrían darnos una sustancia sólida para decir que este guión puede ser cierto. Y te lo cuento a continuación. La primera evidencia que tenemos de que el guión podría ser real está directamente relacionada a un hecho totalmente comprobable: la mala relación de George Miller, el director, con la productora durante esta película. Y aquí es donde vuelvo a defender mi punto de que el guión original muy probablemente lo escribió el mismo director Miller. Allí empezaron sus problemas mediáticos con la empresa a partir de Happy Feet, ya que él aseguraba que la productora era abusiva y manipulaba en exceso los guiones hasta el grado de hacerlos perder su esencia. Aunque Miller jamás ha confirmado que él escribió ese guión, da la impresión de que él estuvo detrás de la gente que filtró el final en toda esta cuestión. Y parece curioso que alguien filtrara este guión tan solo unos meses después del fracaso en taquilla de la secuela, Happy Feet 2, con la que apenas pudieron recuperar lo invertido, y no dejó nada contento a los inversores. Aquí nacería una relación de amor, pero más odio, entre Warner y Miller, que terminó explotando en el año 2018 después de Mad Max Fury of the Road, donde terminaron en una corte por cuestiones económicas. Otra de las evidencias que parecen ser bastante contundentes es una de las conferencias anuales de SIGGRAPH, especialmente la del año 2007. Este es un panel donde se explica un poco de las tecnologías que se utilizan durante la animación de aquella época, especialmente las de 3D. Allí comparaban imágenes en 2D con renders y cómo podría quedar este cambio de 2D a 3D con las herramientas disponibles de aquella época. Estamos hablando del año 2007. En uno de estos paneles hablarían directamente de la animación Happy Feet para utilizarla como ejemplo de estas herramientas. Pero para sorpresa de los expositores, habían un sinfín de imágenes de aquella película que parecían no corresponder al filme original, como si simplemente eso hubiese llegado ahí del arte original con tomas que jamás se utilizaron. Ahí es donde la cosa se puso bastante turbia, porque habían varias imágenes de pingüinos deformes, evidencias de actividad alienígena, cuevas con cadáveres e incluso una imagen que parecía sacada de un mundo futurista de Matrix. ¿Acaso todo esto estuvo en Happy Feet o debía estar? En aquel año 2007 también tuvimos otro dato interesante: un juego para celular de la película Happy Feet. Yo personalmente nunca he tenido la oportunidad de probar ese juego, pero se corre la voz y hay screenshots en internet de que en escenas del juego podemos ver los platillos voladores alienígenas. Aquí voy a agradecer a todo el público que si pueden confirmarme esto y que por favor lo pongan en los comentarios. No pude encontrar mucha evidencia de aquel juego. Finalmente, como elemento curioso y tal vez no tan importante, son las escenas del intro, donde vemos la constelación pingüino. También la escena del ending, donde vemos a los pingüinos bailar en el cosmos, algo que parecería bastante raro cuando la película no tenía nada que ver con el universo. E incluso cuando vemos la manifestación de la diosa pingüino en la película. Todas esas escenas que parecen fuera de lugar y que te hacen pensar, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia de los pingüinos? Pareciera que algo falta, o que sacaron algo de último momento. En conclusión, ¿se puede comprobar que el guión es real o no? No, no se puede comprobar. Y nadie del equipo de producción se ha pronunciado en una década de forma oficial al respecto. Pero las similitudes son bastantes. ¿Eso significa que Happy Feet sería Lovecraftiano? Bueno chicos, la verdad es difícil decirlo, ya que nunca pudimos ver aquel producto terminado en caso de que fuera real, y que incluso teniendo el guión final, es difícil definir cómo se vería en papel a comparación de cómo se vería en pantalla, y allí pueden cambiar muchísimas cosas.
Si me lo preguntas directamente y tengo que darte una respuesta a ciegas, te diría, la película no sería Lovecraftiana, pero sí tendría elementos alienígenas y un poco de horror cósmico. Y eso le daría un giro mucho más interesante. Por más veces que he leído el guión con mi pésimo inglés, hay una idea que me retumba en la cabeza. ¿Sabías que en el relato En las montañas de la locura existían los pingüinos albinos? Seres que al convivir con criaturas alienígenas poseían un tamaño, forma e incluso inteligencia fuera de lo normal. ¿Y sabías que esa historia, así como la de Happy Feet, también sucede en la Antártida? No, no estoy diciendo nada. Solamente quería comentarlo. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandita Lovecraftiana, espero que les haya gustado. Es increíble platicar de estas teorías Lovecraftianas y en general teorías de películas porque siempre hay mucho de donde escarbar. Lamentablemente es todo lo que pude encontrar. Este ha sido un mito que ha existido durante años, que podría ser cierto o no, nunca lo sabremos. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar tu like, dejar tu comentario y seguirme en todas mis redes sociales. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir subiendo contenido todos los días. Los verdaderos héroes de este canal son los miembros del canal. Para toda la gente que me quiere apoyar pero no puede hacerlo de forma económica, no te preocupes, simplemente suscríbete y comparte los videos en tus redes sociales, en grupos de Facebook, en chat, en Reddit o cualquiera de estas páginas gringas. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video, ¡Bow! Tengan cuidado con los pingüinos.